Niccolò Paganini, uno de los violinistas más talentosos de todos los tiempos, un hombre cuya habilidad para ejecutar su instrumento trascendió el tiempo y sobre el cual se han tejido una gran cantidad de leyendas. ¿Cuáles son los enigmas que hay detrás de esta emblemática figura de Paganini? Esa es la temática que estaremos abordando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Y para arrancar el dossier que nos convoca esta noche, ahí tienen una imagen de ese maravilloso intérprete Niccolò Paganini, un hombre de origen italiano quien nació en la ciudad de Génova el 27 de octubre de 1782. Y es que el mito sobre Paganini se comenzó a fraguar antes de su nacimiento. Y es que, de acuerdo a algunos historiadores, su madre, Teresa Bosierno, fue una mujer muy especial, una fémina quien recibió un extraño mensaje mientras estaba esperando a este impresionante músico. Y es que, de acuerdo a algunas crónicas, Bosierno soñó con un ángel quien le aseguró que iba a ser la madre del violinista más grande que el mundo hubiese conocido. Y desde ese momento, realmente este vaticinio, este sueño, este mensaje que recibió la madre de Paganini, me atrevería a decir que signó para siempre su historia, su destino, e hizo que, por ejemplo, su padre, el padre de Niccolò Paganini, viera este sueño como una señal, como un mensaje que lo instaba a encaminar al pequeño Niccolò en el aprendizaje de la música, en específico en el manejo del violín. Y es que, de acuerdo a los biógrafos de Paganini, su progenitor le compró un violín a los 4 años de edad y un año después, a los 5 años, obligó a su hijo a estudiar música durante 10 horas al día, es decir, una dedicación totalmente completa, por no decirlo extrema, al ámbito de la música. Hay algo muy interesante para aclarar sobre Paganini, y es un síndrome, un mal congénito con el cual nació este impresionante violinista. Y es que para algunos científicos y biógrafos, el señor Niccolò Paganini nació con el síndrome de Ehlers-Danlos, que ustedes observan en pantalla en este momento. Esta es una particular condición médica que permite el estiramiento único de las articulaciones, tal y como lo pueden evidenciar en esa imagen que están observando. Y lo más interesante de todo esto es que algunos expertos en la ejecución del violín, que era el instrumento del cual era un auténtico genio Niccolò Paganini, decían que él utilizaba esta condición de poder estirar de una manera muy particular sus articulaciones para ejecutar el violín de una manera realmente prodigiosa, de tener una velocidad prácticamente sobrehumana a la hora de ejecutar este instrumento con una habilidad y con una pericia inusitada. Aquí, por ejemplo, pueden apreciar
un molde de la mano derecha de Paganini, que fue tomado en su momento de este importantísimo músico del siglo XVIII. Ahí pueden apreciar más o menos cómo eran estas extremidades, esta mano de este fantástico violinista, sin lugar a dudas. Cuando Paganini comenzó a estudiar violín, tal y como se los decía hace unos momentos, desde los 5 años de edad, practicando 10 horas al día, realizó su primera aparición pública a los 9 años de edad. O sea, ya llevaba más de 4 años estudiando, adentrándose en los secretos del instrumento que también dominó. Y tiempo después, a sus 13 años de edad, realizó una gira por varias ciudades de Lombardía, allá en Italia. Y fue en ese punto de su vida en donde conoció a un hombre que cambió para siempre su destino. Y es que Paganini pudo adentrarse, tener contacto con uno de los mayores violinistas de la época, quien posteriormente se convirtió en su maestro, y desde luego me refiero al estupendo Alessandro Rolla. Ahí observan una foto de este maravilloso violinista. Decían algunos conocedores de la música del siglo XVIII que era quizás el mayor intérprete de violín en Europa en aquel entonces, o al menos uno de los mejores, un hombre con una capacidad interpretativa muy destacada, con una pericia a la hora de ejecutar el instrumento bastante interesante, y sobre todo un hombre con una capacidad de hacer música, de ejecutar su instrumento, que sin lugar a dudas destacaba dentro de los grandes talentos que había en aquella época. Pues este Alessandro Rolla fue el gran maestro de viola y violín que existía en Italia en aquel entonces, y sucedió algo muy interesante de acuerdo a los historiadores, y es que cuando Paganini a sus 13 años conoció e interactuó con Alessandro Rolla, se comenta que Rolla le pidió que le hiciera una demostración de sus habilidades, de lo que había aprendido durante 4 años de práctica. Y cuando Rolla se percató de lo que Paganini podía hacer con su instrumento, le dijo al mismo Niccolò y a su padre que no podía enseñarle nada, porque era, sin lugar a dudas, el violinista más virtuoso que había conocido hasta ese momento. Es más, se comenta que el mismo Alessandro Rolla le dijo al padre de Paganini que por favor le pidiera a su hijo que le enseñara algunos trucos, algunas figuras que él podía ejecutar con tanta habilidad. Sin embargo, hay una buena cantidad de expertos en historia de la música y también personas que se han adentrado mucho en el estudio y en el conocimiento del violín, quienes establecen que Paganini sí aprendió varias técnicas por parte de Alessandro Rolla, y varias de estas técnicas las utilizaría a futuro en algunas de sus interpretaciones, principalmente algunas de esas presentaciones que hacía en público y que eran tan míticas en aquel siglo XVIII. Y es que, de acuerdo a algunos expertos en música, Paganini aprendió la técnica del pizzicato de mano izquierda, las escalas cromáticas, tanto ascendentes como descendentes, directamente de Alessandro Rolla. Es decir, Paganini ya había desarrollado una habilidad más que destacable a la hora de ejecutar su violín, pero esas particulares conocimientos teóricos a la hora de interpretar el violín los aprendió de Alessandro Rolla.
Técnicas como el pizzicato de mano izquierda, o más bien conocimientos como pizzicato de mano izquierda y las escalas cromáticas, fueron conocimientos, saberes que aprendió Paganini por parte de ese gran maestro Alessandro Rolla, uno de los mejores violinistas de la época. Continuando con este dossier, ¿cómo era Paganini? ¿Cómo lo describían las personas quienes asistían a sus presentaciones, quienes realmente quedaban asombrados al observar la forma en que Paganini interpretaba su instrumento? Ahí observan una imagen de este mítico violinista. Era alto, desgarbado. Decían muchos que tenía un aspecto demacrado y poseía una flexibilidad muy especial que le permitía ejecutar movimientos imposibles para una persona normal. Recuerden, él tenía ese síndrome de Ehlers-Danlos, ese estiramiento único en las articulaciones. Y lo que se comentaba en el círculo de la música culta de aquel entonces en Europa era que Paganini era un músico que tenía la capacidad de ejecutar con una velocidad y con una pericia notas de una forma en la que ningún otro violinista podía hacerlo en ese momento. Es más, algunos expertos en la obra de Paganini establecen que este violinista era capaz de cruzar los codos uno por encima del otro, flexionar lateralmente las articulaciones de sus dedos, consiguiendo llegar a notas inalcanzables por un solo violinista, y sobre todo notas muy difíciles de interpretar por personas sin alguna condición médica preexistente, por así denominarlo. A los 16 años ya Paganini había cosechado algo de fama, había realizado algunas giras por Italia y llegó a perder tanto dinero que se comenta que tuvo que empeñar su instrumento, su violín, para poder cubrir sus deudas del juego. Algunos establecen que Paganini era ludópata, otros comentan que simplemente era un hombre que disfrutaba mucho del juego. Y con el paso del tiempo Paganini terminó librándose de este deseo por estar apostando, por estar muy metido en esta ludopatía, en este juego. Y parece que debido a estas experiencias tan duras, el tener que empeñar, prácticamente deshacerse del instrumento que él tanto amaba y que ejecutaba de una manera tan asombrosa, se percató que la mejor forma de continuar su vida era alejarse para siempre de esa tentación del juego. Hay algunos expertos en la obra de Paganini quienes establecen que este músico tenía una particularidad a la hora de ejecutar su instrumento, y es que, de acuerdo a muchos de estos expertos, Paganini podía ejecutar 12 notas por segundo. Hay que tener en cuenta que los músicos estándar, las personas que pueden ejecutar el violín, normalmente se tardan bastante en leer 12 notas. Bueno, al menos se demoran más en leer estas 12 notas de lo que se demoraba Paganini. Aproximadamente o 10 o 15 segundos, o incluso un poco más, dependiendo de la habilidad que tenga el músico, lo entrenado que esté leyendo las partituras. Pero Paganini podía ejecutar 12 notas por segundo, una velocidad impresionante. Es más, decía que las personas quienes veían tocar a Paganini en directo decían que el hombre tenía una capacidad asombrosa, incluso de memorizar algunas piezas musicales mientras las estaba interpretando. Es como si el violín y él fueran uno solo, como si su mente
y sus manos se conectaran a ese instrumento y pudieran expresar más allá de las notas lo que las personas apreciaban cuando el impresionante Niccolò Paganini ejecutaba algunas piezas frente a ellos. Quizás uno de los mitos más extendidos sobre Paganini durante toda la historia tiene que ver con esto que ustedes observan en pantalla, y es cómo, de acuerdo a algunos espectadores, el mismísimo demonio se encontraba oculto tras la sombra de Paganini, como si este músico hubiese realizado un pacto que le permitiera poder tener ese talento tan deslumbrante, esa habilidad tan impresionante a la hora de ejecutar su violín. Y es que los historiadores nos dicen que durante una presentación en Bélgica, Paganini fue abucheado por el público, porque antes de arrancar su presentación había corrido la leyenda de que Niccolò Paganini había realizado un pacto con el diablo para poder obtener el virtuosismo del cual hacía gala cuando ejecutaba su instrumento. Y dentro de los espectadores a esta presentación, a este recital, por así denominarlo, así le dicen en Argentina, esta presentación que efectuó Paganini en Bélgica, una de las personas quienes se encontraban dentro del público llegó a afirmar que observó al mismo demonio sosteniendo el brazo de Paganini. Hay que tener en cuenta la apariencia que tenía Niccolò, tal y como lo observan, un hombre alto con unas facciones bastante demacradas, con el síndrome que tenía en sus manos. Fíjense, unas extremidades bastante largas, bastante particulares, que sin lugar a dudas le ayudaban a ejecutar su instrumento de una manera muy particular. Y bueno, hay que entender, para la época muy seguramente las personas que no conocían esta condición médica, pues lo veían literalmente como un auténtico fenómeno. También las condiciones de iluminación de esas presentaciones, hay que tener en cuenta muchas veces con vela o con fuego natural, pues permitían que la sombra jugara esos matices. Pero, ¿ustedes qué piensan sobre esa leyenda extendida? ¿Niccolò Paganini sería un músico maldito quien realizó un pacto para tener esa habilidad? ¿O simplemente se trató de visiones que tenían algunos de los espectadores que asistían a sus presentaciones? Quiero conocer su opinión ahí en la caja de los comentarios. Resulta que fue tal la cantidad de personas que comenzaron a hablar sobre este posible pacto de Paganini con el diablo, con el maligno, esta relación que tendría él con estas energías oscuras, que Paganini se vio obligado a mostrar unas cartas escritas por su madre para demostrar que en realidad era de origen humano. O sea, imagínense, así corrió esta información alrededor de este músico. En su momento llegaron a apodarle como el hijo del diablo, el violinista maldito, un hombre que era capaz de ejecutar el violín de una forma en la que nadie más podía hacerlo sobre el mundo. Y en este periodo en específico de la juventud de Paganini, y al día de hoy no se sabe si fueron leyendas creadas por él mismo para promocionar sus espectáculos, o si en realidad se trataba de una oscura realidad. Y es que se decía que las cuerdas del violín de Niccolò Paganini estaban compuestas por los cabellos del diablo, y que de hecho había aprendido a interpretar el violín con una única cuerda, tras haber sido llevado a prisión luego de asesinar a una de sus amantes, reitero,
era uno de las tantas leyendas que se tejieron en su momento sobre Paganini. También era un hombre que tenía un aspecto muy misterioso, solía utilizar gabardinas negras que tapaban sus pies, porque, de acuerdo a algunas personas, algunos espectadores comentaron que utilizaba ese tipo de abrigos tan largos para ocultar sus extremidades inferiores, que eran en realidad las patas de un macho cabrío. Reitero, son parte de los grandes mitos que se tejieron alrededor de Paganini. Fue pasando el tiempo y hacia 1836, casi mediados del siglo XIX, tras cosechar una importante fama en Italia y realizar varias giras en Francia y otras partes de Europa, Niccolò Paganini se radica en la ciudad de París, en la capital de Francia, y bueno, decide establecer un casino. Era un hombre que sentía que su mundo de giras, de presentaciones, no daba para mucho tiempo y tenía que invertir en otro negocio. Lamentablemente, este emprendimiento, este casino, fracasó de inmediato y lo sumió en la ruina financiera. Y fue tal la situación precaria de Paganini que tuvo que subastar sus objetos personales, entre ellos algunos instrumentos, algunos de los violines que él utilizaba para interpretar, para poderle hacer frente a las pérdidas que había tenido luego de montar ese casino en 1836. Si se percatan, también una historia muy triste en este aspecto, un hombre rodeado de gloria, rodeado de mitos, rodeado de talento, pero también con una parte final de su vida repleta de carencias. En mayo de 1840, el obispo de Niza envió a Paganini a un sacerdote local para que pudiera suministrarle la extrema unción. Para ese entonces, tal y como lo aprecian en sus dispositivos o en sus pantallas, Paganini ya se encontraba a una avanzada edad. Ya era un hombre pues que la verdad había tenido una vida muy particular de giras, algunos dicen de muchos excesos, de muchas mujeres, de mucha adicción al juego. Lo cierto es que Paganini, cuando este sacerdote se acercó para realizar esta extrema unción, cuando él pudo tener contacto con este clérigo, pensó que era algo prematuro y se negó a recibir este ritual por parte de este clérigo. Lo cierto es que una semana después, el 27 de mayo de 1840, Niccolò Paganini falleció de una hemorragia interna antes de que un sacerdote pudiese despedirlo. Y es tan así que este hecho es tan importante y tan particular que desde ese momento siempre se comenzó a asociar a la figura de Paganini con el demonio, porque decían que si ese hombre había sido capaz de rechazar a un sacerdote cuando se encontraba en sus últimos momentos, era porque indefectiblemente tenía un trato con el maligno y le debía gran parte de su habilidad, de su talento, de su fama y sus capacidades. Y fue tal la importancia que tuvo el hecho de que Paganini falleciera sin recibir la extrema unción, que la iglesia de Génova se negó a brindarle un entierro católico en Génova, porque consideraban que era un ser oscuro, un ser rodeado por una leyenda maligna, quien osó rechazar a un sacerdote en sus momentos previos a abandonar este mundo. El cuerpo de Paganini fue embalsamado,
Permaneció en el sótano de su hijo Aquiles aproximadamente por 1 año. Y luego de una larga peregrinación, su cuerpo pasó por varios cementerios. Pasaron casi 4 años hasta que se le hizo un llamamiento al Papa de la época para que dejara transportar su cuerpo a Génova. Se le hizo una petición especial y finalmente fue sepultado en el año 1876 en un cementerio en la ciudad de Parma, en Italia. Piezas recomendadas de Paganini, una composición, por así denominarlo, que se conoce como la danza de las brujas o Le Stretch de 1813, realmente donde se evidencia esa capacidad tan impresionante de ejecutar el instrumento por parte de Niccolò Paganini, y una película también muy reconocida en las últimas décadas, El violinista del diablo, protagonizada por David Garrett. ¿Qué creen que ocurrió con Niccolò Paganini? ¿Cuál sería el origen? ¿Cuál sería el gran secreto o misterio de esas habilidades casi sobrehumanas que tenía este intérprete a la hora de ejecutar su violín? ¿Serían producto de este síndrome de Ehlers-Danlos, que permitía un estiramiento sobrenatural de sus extremidades que le permitía ejecutar el instrumento de una manera muy particular? ¿O sería quizás uno de los primeros músicos quien realizó un pacto con el maligno, con el diablo? Hablar de Niccolò Paganini es hablar de quizás el primer rockstar de la historia, un hombre que sorprendía por su impresionante capacidad de ejecutar su instrumento y también por ese aspecto tan particular que poseía. No olviden seguirme en redes sociales a través de Twitter, Instagram y TikTok en @alebernalperez con @S. También los invito a que sigan el perfil oficial de este canal, @mandragoramisterios en TikTok. Y hasta este punto los acompañó su servidor Alejandro Bernal. Si llegaste hasta este momento del video, te recomiendo que le des pulgar arriba y lo compartas. Eso me ayuda mucho. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva. Lo gestamos entre todos y que el misterio es cultura. Nos vemos próximamente en un nuevo contenido aquí en Mandrágora. Hasta pronto.